Mi hogar está aquí, en Mississippi. He vivido en muchos lugares. Nueva York, Los Ángeles, San Francisco, Chicago. Pero este lugar me define. Embustero. Lo tengo desde que tenía 4 meses y medio. Desnutrido, pero tenía actitud. Tiene un fantástico trote. Es el olor de la hierba en la primavera. El sonido de los pájaros. Sé que estoy en casa. Mis padres vivieron aquí, en esta tierra. Y ustedes no podrán entenderme sin entender dónde fui criado. Cada religión tiene una historia de la creación. Así que, ¿qué nos dicen esas historias sobre lo que somos y de dónde venimos? Voy a viajar para descubrir dónde comenzamos. Jerusalén se concibe como el Edén, como el paraíso. Para desenterrar las raíces más antiguas de la civilización. Esta es la parte maya. Este es el génesis de la historia maya. Para localizar el origen de la religión misma. La gente literalmente vivía con sus ancestros. Y voy a volver al albor de los tiempos. Los hinduistas no creen en una creación. Dicen que se trata de ciclos de la creación. Sí, para descubrir si la ciencia y la religión pueden coexistir. El Big Bang no es la creación, porque no sabemos lo que había antes del Big Bang. La historia de Dios, la creación. Hay miles de millones de nosotros en este planeta. Es difícil creer que todos venimos de un hombre y una mujer. Pero así fue. ¿Quiénes eran? ¿Cuándo y dónde vivieron ellos? Las tradiciones judías, cristianas y musulmanas nos retornan a todos hasta Adán y Eva. El libro del Génesis dice que ellos vinieron de un lugar llamado Edén, cerca de los ríos Tigris y Éufrates, en algún lugar del Medio Oriente antiguo. Nadie ha encontrado aún la ubicación del Jardín del Edén, aunque muchos lo han intentado. Pero, ¿por qué queremos encontrarlo? La razón es interesante. El Jardín del Edén no solo representa el principio de la humanidad, es el principio de nuestra conversación con Dios. Y saber cuándo y dónde eso tuvo lugar nos diría mucho acerca de quiénes somos. Así que iré a Jerusalén. Esta es una de las ciudades más antiguas del mundo. Hay evidencia de que hay gente viviendo aquí desde hace más de 7,000 años. Hoy en día es el centro religioso del mundo judío. Fue aquí que el Génesis fue escrito hace ya unos 2,500 años. La arqueóloga Jody Magnes me va a llevar a la iglesia del Santo Sepulcro, donde hay un enlace poco conocido con el Jardín del Edén. Así que esta es la iglesia del Santo Sepulcro. Muchos cristianos creen que este es el lugar donde Jesús fue crucificado y sepultado. Pero otra antigua tradición dice que es también el lugar de entierro de Adán. El área en la que estamos caminando está debajo de la roca del Gólgota, que es el peñasco en el que los cristianos creen que Jesús fue crucificado. Y esto se llama la Capilla de Adán. Hay una tradición que se remonta muy atrás en el cristianismo que conecta este lugar con Adán, el primer hombre. Cuando Jesús fue crucificado sobre la roca encima de nosotros, Sí. Su sangre fluía a través de una grieta en la roca y Adán, el primer hombre, yacía enterrado debajo. Y cuando la sangre de Jesús fluyó sobre Adán, Adán entonces resucitó. Hace casi 1,700 años,
Cuando el emperador romano Constantino construyó la iglesia, él también hizo un santuario en torno a esta grieta en la roca del Gólgota, la capilla de Adán. Pero eso no contradice esa sección de la Biblia que dice que el jardín del Edén se encuentra en alguna parte cerca del Éufrates y el Tigris. Bueno, la versión de la historia que terminó en el libro del Génesis parece poner el jardín del Edén en alguna parte de Mesopotamia, que es la zona del actual Irak. Pero ¿cómo es que la tradición de Adán llega a estar aquí en Jerusalén? Bueno, creo que Adán es probable que tenga una conexión muy especial con Jerusalén. El jardín del Edén o paraíso se conceptualiza como el punto donde la presencia de Dios habita. En el judaísmo primitivo, en el tiempo de Jesús, la presencia de Dios moraba en el templo, así que por lo tanto, Jerusalén se concibe como el Edén, como el paraíso. Así que, ¿quieres decir que el Edén podría ser también una metáfora? Claro, bueno, sí, por supuesto. Adán fue el primer ser humano y en hebreo la palabra Adán, Adam, significa hombre. Humano, Un segundo, espera. Acabas de decir algo. La palabra solo significa hombre. Sí. Adam. Sí. Además, el nombre Adam, si se toma la A y solo dejas D-A-M en hebreo, Dam, significa sangre. O si le agregas una A-H al final, Adama, significa tierra. La ¿Entiendes tierra ahora? misma en sangre. Sí. Ok, muy bien. ¿Podría la historia de la expulsión de Adán y Eva del jardín tener también un significado metafórico? Adán y Eva vivían en una tierra de abundancia. Pero cuando comieron el fruto del árbol prohibido, fueron expulsados y obligados a trabajar la tierra. En otras palabras, fueron los primeros agricultores. Iré a una región donde los investigadores están desenterrando algunas de las comunidades agrícolas más antiguas de la humanidad, el centro de Turquía. Estoy interesado en saber si el nacimiento de la agricultura y el nacimiento de la creencia en Dios están conectados. ¿Podría este haber sido el Edén? Amy, Hola, ven hacia aquí. la arqueóloga Amy Bogard ha estado excavando con un equipo aquí en Çatalhöyük durante 2 décadas. Bienvenido. Gracias. Así que Çatalhöyük es un asentamiento de 9.000 años de antigüedad. 9.000 años de antigüedad. Increíble, ¿cierto? Así que en su extensión máxima tiene unas 13 hectáreas. Eso sería como 20 campos de fútbol. Ok. En extensión. Sí. ¿Campos de fútbol de la NFL o fútbol soccer? No lo sé. Tal vez de soccer. Ok. Bueno, todos son más o menos del mismo tamaño. Sí. Sí. Se puede ver que estas casas están densamente apiñadas. No hay mucho espacio entre ellas. No hay espacio alguno entre ellas. Así es. No tienen ventanas ni puertas. Cada casa tenía su propia entrada por ¿En arriba. serio? Sí. Çatalhöyük era una ciudad que no tenía calles. Las personas que vivían aquí caminaban por la ciudad sobre los tejados. En los techos era también donde trabajaban. Los residentes de Çatalhöyük fueron los primeros citadinos del mundo. Pero yo quiero saber si también fueron algunos de los primeros creyentes. ¿Creían que su mundo había sido creado por un dios? Amy me lleva a una casa que puede contener las respuestas. ¿Qué es ese punto? El agujero con un borde rojo que se ve bastante definido. ¿Tiene una razón determinada? Es una especie de rasgo típico que se encuentra en Chatal y se trata de un nicho para ocultar cosas como el dinero de obsidiana, vidrio volcánico, porque es un valioso material de No corte. se encuentra en todas partes. Cierto. Los escondites más importantes que los arqueólogos han encontrado en Çatalhöyük están debajo de las áreas de dormir. Ok, ¿qué son esos agujeros que están ahí? Esos son lugares de enterramiento, fosas comunes, donde... Espera. Un ser humano no va a caber ahí.
Un bebé tal vez. La manera en que podían caber los adultos en fosas así era atándolos con mucha fuerza en una posición flexionada, y los agujeros se abrían periódicamente y se añadían nuevos individuos en el curso de la vida de la casa. Wow. Los muertos estaban enterrados bajo las plataformas y las personas vivían literalmente con sus ancestros. Pareciera ser que todo esto tiene un poco de contenido religioso. Creo que tienes razón. Y se empezaron a plantear preguntas sobre lo que podríamos llamar la práctica ritual, que parecía haber sido crucial para la vida en esta comunidad. ¿Podrían estos enterramientos ser evidencia de la creencia en Dios? El antropólogo Harvey Whitehouse está tratando de entrar en las cabezas de estos tempranos habitantes de ciudad. Esta es una auténtica maqueta de lo que habría sido una típica casa Çatalhöyük. Esta es la clase de objetos que uno esperaría encontrar en una de esas casas. Por aquí tenemos ejemplos de arte mural y aquí tenemos cabezas de toro. A menudo hallamos esto insertado en las paredes. En un caso los vi dispuestos como una especie de escudo protector de un espacio despejado. Y sabemos que estos espacios se usaban para dormir. Bien, Harvey, tú eres un antropólogo. Así que tienes más claramente una idea de cuál es la mentalidad de las personas. Bueno, mi imaginación se desborda en un entorno como este, porque he visto la clase de cosas que salen de las paredes y que se han estado quitando de los pisos. Sabemos que hubo rituales muy interesantes rodeando el entierro de restos humanos, pero esos objetos serían periódicamente, en muchos casos, sacados. ¿Qué era lo que hacían con ellos? No lo sabemos, pero eran sacados con mucho cuidado y reemplazados. Es casi como si esto no fuera solamente una vivienda, sino una especie de casa-templo. Usaste esa palabra. Templo. Templo. Bueno, ¿qué es un templo? Diría que una especie de entorno en el cual se lleva a cabo el ritual de vida de una comunidad. Y creo que eso es lo que sucede en estas casas. Aquí en Çatalhöyük había toda clase de rituales, sobre todo rituales de enterramiento. Pero no hay señales de una religión organizada, así que la pregunta sigue sin respuesta para mí. ¿Acaso la religión le permitía a la gente vivir junta, cultivar alimentos? ¿O la civilización dio lugar a nuestra creencia en Dios? Mientras estaba en Çatalhöyük, oí hablar de otra excavación a pocos cientos de kilómetros al este, que puede tener la respuesta para mí. Es un sitio de 11.000 años de antigüedad que se encuentra entre los ríos Tigris y Éufrates, la ubicación bíblica del Edén. Ahora estamos en el recinto el mejor conservado de los recintos que tenemos aquí. Los datos de radiocarbono van hasta más o menos 9.400 antes de Cristo. Se llama Göbekli Tepe. Y aquí puede ser que encuentre evidencia de los primeros momentos en que los humanos adoraron a lo divino. Los arquitectos de la Edad de Piedra construyeron 20 sectores monumentales hechos de grandes pilares en forma de T. El arqueólogo Lickler dirige al equipo que trata de descifrar sus misterios. Los dos pilares centrales están en medio de un edificio redondo. Y en la pared que lo rodea, a intervalos regulares, vemos más pequeños pilares T. Animales temibles fueron tallados en algunos de los pilares. Pero las formas T de las piedras pueden representar la forma humana. Podrían ser hombres o podrían ser dioses. Si te fijas bien arriba, la T es la cabeza. Y luego tenemos al lado la parte ancha, el brazo bajando. Se ve una hebilla de cinturón aquí. Podrían ser antepasados mitológicos, también podrían ser las primeras deidades, los primeros dioses a los que estas personas adoraban en esta estructura circular. Lee y la mayoría de los arqueólogos creen que estos círculos de piedra fueron usados para los rituales, pero nadie parece realmente haber vivido aquí.
Las personas de Göbekli Tepe eran cazadores-recolectores nómadas, no agricultores asentados. Así que, ¿por qué construyeron un lugar permanente para el culto ligado a un solo lugar? Es una de las preguntas que nos hacemos sobre este sitio. ¿Por qué vinieron ellos? Lo cierto es que en este momento las comunidades fueron creciendo más y más y había más presión sobre los recursos locales y cómo las comunidades crecían. Había un riesgo de conflicto. Las personas tenían problemas para mantener un registro de las relaciones de los grupos. Con el crecimiento de la población, personas que apenas se conocían entre sí tuvieron que trabajar juntas. Esa era una receta para el conflicto. Los rituales religiosos en Göbekli Tepe pueden haber mitigado esos conflictos. Tal vez por primera vez en la historia de la humanidad, las personas de diferentes grupos se unieron en torno a las creencias compartidas, y en esos primeros momentos de formación de la religión, pudieron haber compartido historias de donde todos venimos. Historias que celebraban un pasado compartido y los condujeron juntos al futuro. Göbekli Tepe tiene indicios del nacimiento de la adoración religiosa de hace más de 11.000 años. Mucho antes de que hubiera musulmanes, cristianos, judíos, hinduistas, budistas, las personas se reunían para hablar, comer, adorar. Y podría ser que la fuerza impulsora detrás de nuestro logro mayor, la civilización, fuera Dios. Pero hoy en día ya no compartimos una historia de la creación. Vivimos en una sociedad global compuesta de muchas culturas diferentes. Y la ciencia nos ha dado una nueva perspectiva de la creación. Incluso afirma conocer el máximo secreto de nuestros orígenes cósmicos. ¿Pueden la ciencia y la religión estar de acuerdo en la creación? La historia de nuestra creación me ha intrigado desde que era un niño. Comenzó justo aquí, en una iglesia en Greenwood, Mississippi. Más o menos su edad cuando ocurrió. Recuerdo al ministro leyendo del libro del Génesis. Hay 807.361 palabras en la Biblia. Y yo no necesito 807.000 palabras para creer en la Biblia. Sí, bien dicho. Sí. Solo hace falta, Por supuesto. estas palabras en el comienzo. Eso es. Claro que sí. Estamos de acuerdo. Dios creó. ¿Están todos conmigo? Los cielos y la tierra. Sí, Así es, tiene mucha razón. Pero para mí, este comienzo era un profundo enigma. En verdad te lo En agradezco. un momento no había nada. Y al siguiente, todo. ¿Te ves bien? Eres muy amable. Si Dios creó el universo, ¿quién estaba ahí para crear a Dios? Cuando me hice mayor, escuché que los científicos habían encontrado evidencia del Big Bang. De acuerdo con esa teoría, el universo entero surgió de un solo punto en un instante de vehemente creación. Y ahora que la ciencia sabe tanto acerca de nuestros orígenes cósmicos, ¿qué lugar hay para las creencias religiosas en el inicio? Quiero saber acerca de la historia islámica de la creación. Así que voy a ir a El Cairo. Una de las ciudades más grandes y más antiguas del mundo musulmán. El Islam tiene profundas raíces en la ciencia. Astrónomos musulmanes fueron trazando los cielos poco después de la época de Mahoma. No había notado eso antes. ¿Qué es? Ese es el minarete de la mezquita Al-Hussein.
El historiador de Harvard del Islam, Ahmed Ragab, me está llevando a uno de los centros espirituales de El Cairo, la mezquita Al-Hussein. Comienzan formando líneas, todas de frente a la Meca. Y las líneas están todas cerradas. No tiene que haber ningún espacio. Sí. En otras palabras, deben estar muy cerca uno del otro. Los musulmanes vienen aquí cada día para dar gracias a Dios por todo lo que Él crea. Y después, algunos van a la vuelta de la esquina a la vieja cafetería de hace 2 siglos y medio, el Fishawi. Háblame sobre cuál es el concepto islámico de la creación. En el Islam, el principio de la historia comienza con una inmensa nube de humo. Y el cielo y la tierra fueron sacados del interior de ese humo. Y entonces la tierra, después de eso, fue formada tal como luce, antes de que todos los seres fueran creados. Qué interesante. Eso es muy cósmico. ¿Cierto? Uno piensa de inmediato en las nubes de polvo, en el cosmos que formaron los mundos. Así que estas ideas sobre esas inmensas nubes y las cosas que salieron de ellas son realmente muy poderosas en una gran cantidad de tradiciones mitológicas en todo el mundo. Y esto es parte de la narrativa islámica de la creación. En el Islam, el momento de la creación existe junto a la visión científica de la formación de la Tierra. Lo mismo es cierto para tradiciones mucho más antiguas que el Islam. Los aborígenes han vivido en el centro de Australia durante decenas de miles de años. Y ellos han contado la historia de la creación de esta tierra desde que se tiene memoria. Esto es hermoso. La familia de mi abuelo ha sido la que ha cuidado de este lugar. Y ahora eso me ha sido pasado a mí. Warren Williams y el pueblo Arrernte llaman hogar a este lugar. Este lugar es muy grande, tendrías que verlo desde el espacio. Debe verse por imagen satelital. Pues sí. El astrónomo cultural Dwayne Hamaker intenta conectar historias aborígenes de la creación a la ciencia moderna. Así que Warren lo lleva a donde sus antepasados dicen que todo comenzó. Un barranco en forma de cuenco llamado Norala. Es una tradición para los Arrernte contar su historia de la creación en la noche cuando pueden ver a sus creadores, los guardias del cielo. El cielo esta noche va a estar realmente bien. Ya está apareciendo. Bello. La historia tiene lugar en una era llamada el soñar, cuando los guardias del cielo vivían en la Vía Láctea. El soñar es un periodo de la creación cuando todo estaba empezando, cuando las damas estaban bailando en una ceremonia y una de ellas tenía un bebé en sus brazos. Ella puso al bebé en una cuna de madera, pero esa danza causó una vibración sacudiendo a la Vía Láctea y la cuna se cayó. Se cayó a la tierra y creó el cráter que ahora vemos. Eso es fascinante porque, según los científicos, era un asteroide o un cometa, lo que cayó al suelo. Y lo que hizo fue causar una explosión masiva, creando este gran cráter de meteorito. Dwayne quiere saber más sobre esta cuna de madera que Warren y sus antepasados ven como la causa de su creación. Esta de aquí. Se puede ver la Vía Láctea con toda claridad. Y esto parece la cuna desde el frente, cayendo fuera de la Vía Láctea. Sí. En la astronomía occidental le decimos
Corona Australis. Significa constelación de la corona del sur. Pero tienes razón, se ve justo como una cuna cayendo de la Vía Láctea. Se ve como una cuna volcada. Al amanecer, Dwayne le pide a Warren que le muestre exactamente dónde aterrizó el bebé. ¿Es por aquí? Sí. Veamos. Está justo en el centro del cráter de impacto del meteoro que los geólogos llaman Gouse's Bluff. Así que ese es. Sí, aquí es donde comenzó. Las rocas cayeron aquí al suelo y formaron esto. Y el primer hombre fue creado, también la mujer. Y yo estoy aquí. Gracias a eso, comenzó aquí. Cayó del cielo en la noche e hizo esto. La ciencia nunca ha considerado que estas viejas historias de la creación tengan validez. Y lo que descubrimos es que la historia de la creación desde la perspectiva de los aborígenes y la perspectiva científica aquí en Norala son idénticas. Son justo lo mismo. Para los Arrernte, la vida comenzó aquí. Y la tradición requiere de un saludo a los antepasados siempre que se entra a este espacio sagrado. ¡Hola! ¡Chimino Machimpa! ¡Sana demoniao! ¡Farquisitigo! La ciencia puede vivir lado a lado con las historias aborígenes e islámicas de nuestros orígenes.